Sí, doctor. Perfecto. Están viendo la flecha de mi puntero también, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a hablar hoy día de las infecciones urinarias altas, también llamadas pielonefritis. Es una infección del riñón que usualmente resulta por el viaje de infección desde la vejiga, pasa al uréter y llega hasta el riñón. En general, la vía de infección en la gran mayoría de estos pacientes es por vía canalicular ascendente. Y hay que tener en cuenta que esta enfermedad puede ser una condición que termine afectando a los pacientes. En Estados Unidos, ¿sí? Está compartiendo pantalla, no se ve la pantalla. Lo siento. A ver, déjenme ver. ¿Están viendo ahora? Sí, doctor. ¿Sí? Ahora ¿Sí? Bueno, partimos ahora. Entonces, la incidencia anual en los Estados Unidos son 450,000 pacientes a 1,138,000 casos. Y es enorme la cantidad de pacientes que tienen esta enfermedad y un 20% requieren hospitalización. La mortalidad también está dada, ha disminuido muchísimo desde la época de los antibióticos, pero si los pacientes tienen pielonefritis complicadas como las pielonefritis enfisematosas que vamos a ver más adelante, que se presentan en pacientes diabéticos, la mortalidad puede ascender hasta el 20-80% y los abscesos perirrenales entre un 20 y un 50%. Entonces podemos hablar, igual que en las infecciones urinarias bajas, que en las infecciones urinarias altas o pielonefritis podemos tener infecciones complicadas y no complicadas. Las no complicadas en general son pacientes que no tienen alteraciones funcionales ni estructurales. Entonces son pacientes sanos en líneas generales, pero tienen un cuadro de pielonefritis aguda y no tienen antecedentes de ser diabéticos o de estar tomando inmunosupresores. Y su vía urinaria es normal. En cambio, la complicada en general son pacientes que tienen una vía urinaria con algunas anormalidades estructurales o funcionales. Entonces, en estos pacientes, estas infecciones son más complicadas. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico, básicamente, lo primero que tienen los pacientes es fiebre. Entonces, si el paciente no tiene fiebre, la posibilidad de que tenga una pielonefritis es prácticamente inexistente. Entonces, los pacientes tienen fiebre y escalofríos, que es como una condición con la que debutan los pacientes, y asociado a esto tienen dolor lumbar. Entonces, el dolor lumbar es otra de las características que tienen. Asociado a esto, los pacientes pueden tener náuseas y vómitos, y no necesariamente todos tienen molestias urinarias. Hay algunos pacientes que no tienen síntomas urinarios de disuria, polaquiuria, nituria, urgencia y tenesmo. Y esto se presenta en más del 20% de los pacientes no tienen síntomas urinarios, o sea que no esperen siempre tener síntomas urinarias en este grupo de pacientes. Y por otro lado, lo que se ve es un compromiso del estado general de estos pacientes, ¿no? Entonces, la pielonefritis aguda, en líneas generales, se debe considerar una enfermedad severa. Este es el último artículo que publica New England Journals en relación a este tema y básicamente cuenta el cuadro de una paciente de 35 años que va con síntomas irritativos urinarios, fiebre, malestar, náusea y dolor en el flanco. Ella estuvo de viaje en la India, tuvo un cuadro diarreico y la trataron con cipro. Y cuando se la ve en la consulta está con 105/90, está taquicárdica con 38.6 de temperatura y tiene un dolor suprapúbico y en el blanco. Cuando le hacen un examen de sangre, el hemograma revela que tiene glóbulos blancos de 16,500 y su creatinina ha subido a 1.4 y en su examen de orina tiene leucocitos y nitritos positivos. Entonces, esto es como el cuadro con el que se presentan estos pacientes. Y hay que considerar las pielonefritis como infecciones severas. Hay que darle toda la atención que sea necesaria. Lo primero es tener sospecha clínica, entonces hay que investigar si los pacientes tienen factores de riesgo y hay que demostrar infección urinaria y hay que demostrar la localización. Algo central en estos pacientes es el cultivo y sobre todo en nuestro medio que si estamos pidiendo infección en las infecciones urinarias bajas, urocultivo, en la urinaria alta es una condición
ineludible, se debe hacer sí o sí siempre un urocultivo. Yo en estos días tengo hospitalizado un paciente varón en el lugar donde trabajo. Es un paciente que ingresa con fiebre, malestar general y dolor en el flanco, y él también tenía síntomas irritativos, pero sobre todo compromiso de su estado general. Entonces, este paciente hemos empezado antibióticos y esta mañana ha llegado el resultado de su cultivo. Vamos a comentar más adelante el tema de antibióticos, pero es clave que ustedes pidan, porque a este paciente le dejamos una asociación de 2 antibióticos y uno de los antibióticos que le hemos dejado está resistente. Entonces, este te permite cambiar el antibiótico y poder continuar y aliviar a los pacientes y tratarlos de forma eficiente. Siempre que tenga un paciente con un cuadro de una sospecha de una pielonefritis, también hay que hacer diagnóstico diferencial, y a veces uno piensa que es una pielo y puede ser una colecistitis, una apendicitis, una litiasis, una lumbalgia, una trombosis de la vena renal, enfermedad pélvica inflamatoria, prostatitis. Entonces, hay mucha entidad patológica con la que se puede hacer diagnóstico diferencial en estos pacientes. Si las infecciones urinarias no son complicadas, la gran mayoría de las veces estas infecciones están producidas por Escherichia coli, en el 82% de los hombres y 73% de las mujeres. Y la Klebsiella se presenta también en segundo lugar y Staphylococcus en tercer lugar. Entonces son gérmenes que vimos ayer en la vía urinaria baja, también se ven en la vía urinaria alta. Entonces, ¿qué es lo que te están diciendo las guías en general? Esto es Sanford Guide, que te está hablando del año 2024, que las etiologías son en general enterobacterias, ¿no? La Escherichia coli, Klebsiella y Proteus. Pueden ser enterococos, sobre todo en pacientes mayores o en los que han recibido previamente antibióticos, y la Pseudomonas aeruginosa en pacientes con tratamientos previos de antibióticos y manipulaciones del tracto urinario. Ayer también comentaba con ustedes que en el Hospital Viedma su incidencia de infecciones por Pseudomonas era un poco más alta que en el centro donde yo trabajo. Y probablemente es por el tipo de pacientes que tiene, que en general los han estado manipulando, tienen historias de haber recibido en otros lugares antibióticos de forma previa y sin valoraciones, pero la Pseudomonas es un germen al que hay que estar siempre atento y no nos gusta ver. Si ustedes me preguntan cómo era el cultivo de mi paciente que lo tengo hospitalizado, es básicamente igual que este. Tiene un general de orina que nos está mostrando glóbulos blancos de 85, flora regular, ¿no? Aquí hay datos, estos dos de infección, y el cultivo es igual, es una Escherichia coli que tiene un mecanismo de resistencia a BLE, beta-lactamasa de espectro extendido. Y este paciente estaba recibiendo cefotaxima y amikacina, estaba recibiendo estos 2 exámenes, es sensible a la cefotaxima. Mi paciente, el de hoy, es sensible a la amoxicilina con ácido clavulámico y es sensible a la nitrofurantoína y a los carbapenémicos. Entonces, como ven acá, esto es muy común. Sensibilidad a aminoglucósidos, sensibilidad a carbapenémicos y sensibilidad a la nitrofurantoína. En el caso de este paciente, el mío, el que tengo hoy día hospitalizado, sensibilidad a amoxicilina como ácido clavulámico. Pero con él partí con amica y cefo, y la amicacina es sensible, pero la cefotaxima es resistente. Entonces hemos suspendido la cefotaxima y hemos asociado amoxicilina con ácido clavulámico. Otra cosa, este paciente hoy día está en tercer día de tratamiento hospitalizado. Ayer ha hecho 2 picos febriles, esta mañana ya no ha hecho un pico febril, tenemos que ir viendo cómo va en el transcurso del día, pero sus glóbulos blancos que estaban en 18,000 al ingreso, hoy día están en 9,400, y los neutrófilos que estaban en 87% han bajado a 72%. Entonces estamos viendo que laboratorialmente el paciente está mejor, y él tiene un factor de riesgo que tiene un crecimiento de su próstata con una cantidad considerable de orina residual. Mensaje para ustedes: no dejen de pedir cultivos en estos pacientes cuando hayan sospecha. Entonces, si un paciente tiene fiebre, tiene dolor lumbar y sí o no síntomas irritativos, hay que sospechar que sea una pielonefritis, hay que hacer exámenes y hay que mirar la posibilidad de que estos pacientes estén o no estén complicados.
Voy a pasar esto porque quiero mostrarles lo que ayer también miramos y mirar cuáles son los gérmenes más comunes en el lugar donde yo trabajo. El 81.44 de los pacientes tienen Escherichia coli como su principal causa y Klebsiella y Enterobacter y Proteus vendrían a ser los otros gérmenes. Cuando miramos la Pseudomonas, 0.54, y ayer veíamos en el Hospital Viedma, creo que tienen como 3.75 de su grupo de pacientes, tienen el 3.75, tienen como causa de infección la Pseudomonas. La pregunta es, ¿a estos pacientes los debemos hospitalizar? Depende. Depende, si es un niño en general y está en buenas condiciones, está hidratado, lo puedes mandar, pero si está un poco decaído, mejor hospitalizarlo. Si es un paciente anciano, mejor hospitalizado. Si el paciente es diabético, tiene compromiso de su estado general, es incapaz de tolerar la vía oral o están sospechando que puede estar infectado, mejor hospitalizarlo. Si no tenemos certeza, se puede hospitalizar. Si tu paciente está severamente enfermo, y tú ves que el paciente puede estar incluso con compromiso de su estado general, es mejor hospitalizarlo. Si la paciente está embarazada, es mejor hospitalizarla y darle antibióticos parenterales. Y siempre miren comorbilidades. Si el paciente es diabético, tiene antecedente de una estenosis del uréter, tiene antecedente de una estenosis de la unión ureteropiélica, o saben que es insuficiente renal, o el paciente tiene antecedente de un VIH positivo, o está tomando corticoides, esos pacientes es mejor que los hospitalicen. ¿Se tienen que hacer imágenes? Inicialmente no. Usualmente no está indicado, pero si tu paciente no está mejorando o está con sepsis o un shock séptico y tú estás pensando que puede estar complicada, que puede haber un absceso o que puede haber una pielonefritis enfisematosa o una litiasis o alguna otra cosa, es mejor que hospitalices o que pidas exámenes de imagen. Si tu paciente está viniendo y tiene un germen poco habitual, a veces es mejor estudiarlo. Y si tú después de 72 horas de estar viendo a este paciente y dándole antibióticos y el paciente no está mejorando, es mejor que evalúes. O si recaen rápidamente, hay que pensar. Ayer hablábamos de los niños con infecciones urinarias febriles. Estos niños, no se olviden que dejan cicatrices en los riñones. Estas cicatrices disminuyen función y cuando son adultos generan hipertensiones arteriales de origen renal. Entonces es importante a estos niños tratarlos. Como comentamos ayer, es bueno que tengamos claridad de la sensibilidad de nuestros antibióticos. Entonces yo digo, ¿por qué yo en el medio donde estoy trabajando estoy dejando amikacina y cefotaxima? Porque en general son antibióticos que se usan de forma común como primera línea, pero cuando miras la amikacina tiene con respecto a la Escherichia coli una sensibilidad del 99%, o sea que es una buena alternativa. La gentamicina, que es otro glucósido, baja 75%. Y las cefalosporinas, 2/3 de los pacientes son sensibles. Mi paciente está en el tercio no sensible, por ejemplo, el que tengo ahora hospitalizados. La otra alternativa son dejar carbapenémicos, pero uno no saca la escopeta de entrada, ¿no? Entonces creo que vale la pena que vayamos mirando. Este paciente tiene sensibilidad a amoxicilina con ácido clavulámico. ¿Qué dicen las guías up to date? ¿Qué te dice? Que utilices quinolonas. Pero es algo que en nuestro medio yo no recomiendo. Los americanos también te dicen que si tienes más de 20% de resistencia a las quinolonas, no partas como antibiótico de primera línea. Y si ustedes se fijan acá, la resistencia en Cochabamba de los pacientes es más del 70%. Entonces, dejar una quinolona no es una buena alternativa en nuestro medio. Y cuando miras qué pasa con el sulfametoxazol y trimetoprim, tienes una sensibilidad de solo el 34% y 66% de resistencia. Es casi tan alta como las quinolonas, por lo tanto no vale la pena utilizar. Entonces, cuando miras las guías y que te dice up to date, yo no estoy tan convencido. Cuando hablas sobre, estos son para orales, ¿no? Y cuando miras por parenterales,
Yo, si al paciente lo dejo de forma ambulatoria, le dejo antibióticos parenterales, ¿no? Y probablemente parta con amikacina, 1 gramo endovenoso cada 24, le dejas un stopper y que todos los días le pasen su antibiótico. Y eventualmente dejas una ceftriaxona, que es lo que acá están recomendando como alternativa parenteral de primera línea. Y puedes dejarle una cefalosporina oral como la cefixinama, que es una cefalosporina de tercera generación, una tableta cada día. Entonces, asociación de cefixima, puedes hacer un tratamiento por vía mixta oral parenteral y el paciente está manejándose de forma ambulatoria. Sanford Guide también te anda comentando dosis y las opciones. Yo sigo pensando que antes que dejar estos medicamentos, amikacina en nuestro medio es una buena alternativa. En segundo lugar estarían la ceftriaxona y posteriormente no nos quedan muchas más opciones como el patapenem, meropenem. O la otra alternativa es la piperacilina con tazobactam también que tenemos, que tiene bastante buena sensibilidad en nuestro medio, ¿no? Entonces, básicamente hay que ir mirando qué alternativas de tratamiento tienen los pacientes, pero básicamente insistirles en que probablemente en nuestro medio asociar un aminoglucósido con una cefalosporina para partir hasta que tengamos el resultado del cultivo es una buena alternativa. En general, la otra pregunta es cuánto tiempo dejar antibióticos. Hay que ir mirando y hay que ir controlando cómo evoluciona tu paciente, pero yo diría que antes de 7 o 10 días no, y en algunos casos puedes extender estos tratamientos hasta los 14 días. Entonces, esto es básicamente de lo que les hablaba hace un momento. Hay que mirar cuánto tiempo vas a dejar a los pacientes el tratamiento, pero básicamente mínimo son 7 a 10 días y después evaluar si vas a extender 14 y en algunos pacientes con retraso en su respuesta, que tú estás viendo que mejoran, pero que no es una mejora espectacular, eventualmente a estos pacientes también tú les puedes dejar un tratamiento por hasta 3 semanas. ¿Qué pasa con los pacientes que se complican y cuáles son estas complicaciones? Una de ellas es la pionefrosis, y la pionefrosis es la presencia de pus dentro del sistema colector del riñón. Entonces, estas se llaman también pielonefritis infectadas o pionefrotis. La pielonefritis enfisematosa, que es una condición que les voy a mostrar algunas imágenes que presentan en diabéticos, los abscesos renales o perirrenales y las necrosis papilares. Probablemente estas son las principales complicaciones que tienen estos pacientes. Y hay que mirar si no tienen factores de riesgo que agraven esta condición. Entonces, si yo tengo un paciente que lo estoy tratando 48 horas y tú ves que no está mejorando, no está, y a las 72 horas persiste, yo a este paciente le pido una eco y si eventualmente la eco no es concluyente, pido una tomografía. Y en algunas ocasiones lo que ves es un absceso en el riñón que puede en algunos casos controlarse con tratamiento médico, pero en otras alternativas estos pacientes pueden necesitar hacer punciones. A veces hacemos punciones percutáneas y aspiramos, o a veces tenemos que entrar y drenar estos abscesos y quitar esas colecciones, porque si no los pacientes no mejoran y eventualmente pueden complicarse, hacer fallas orgánicas múltiples y fallecer si es que no los tratamos de forma pronta y eficiente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de resolución de complicaciones y dejando los antibióticos adecuados. En algunas ocasiones los pacientes tienen una cosa que se llama pielonefritis enfisematosa. Y si ustedes se fijan, aquí están los cálices, aquí está la pelvis renal y el uréter. Y lo que estás viendo es que todo este sistema colector está lleno de gases. Entonces son en general bacterias anaerobias que están produciendo estos gases. Estos pacientes con enorme frecuencia son diabéticos. Y si no los controlas, si no tratas estas infecciones, estos pacientes pueden terminar falleciendo. Entonces, no es baja la posibilidad, hasta un 50%, entre 20 y 50% de estos pacientes pueden fallecer a causa de esta condición que se llama pielonefritis enfisematosa. Aquí tenemos lo mismo. Este es un paciente en la que estamos viendo que no solamente hay
gas a nivel de el riñón y toda la estructura perirrenal, sino estás viendo acá, este es el hígado, y estás viendo en la fosa de Morrison, se está viendo abundante cantidad de gas alrededor del riñón. Entonces, estos pacientes tienes que entrar, operarlos y con enorme frecuencia sacarles del riñón, y si no haces eso en forma rápida y pronta, estos pacientes van a fallecer. Y son cirugías complejas, porque los pacientes, estas estructuras están como bien adheridas, no se olviden que la vena cava está pasando por acá, bien pegada, y hay que tener muchísimo cuidado de no accidentarse y lesionar la vena cava, porque a veces no se mueren de infección, pero se mueren de sangrado, ¿no? Entonces es importante que identifiquemos esto y podamos mirar qué es lo que está pasando. A veces estas infecciones son tan severas que la infección puede subir hasta arriba, y este paciente tiene también un neumomediastino, ¿no? Entonces todo el retroperitoneo está con estas colecciones. Acá estás viendo que la fosa de Morrison tiene, y también el mediastino tiene estas colecciones alrededor del riñón. Otra condición es la necrosis papilar. La necrosis papilar es las estructuras de los cálices, las papilas se van necrosando. Hay diversas causas de necrosis papilar. La más común es la necrosis papilar por abuso de analgésicos, es la causa más común. Los pacientes diabéticos son otros pacientes que tienen un factor de riesgo de desarrollar estas necrosis papilares. Pero hay unas anemias de células falciformes que también producen esto. Pero en nuestro medio, dos condiciones. Las infecciones, que en general están asociadas a pacientes diabéticos, pacientes con pielonefritis, cuando los estudias eventualmente pueden evolucionar con esto. Y una de las características es que asociado a esto, estos pacientes desarrollan insuficiencia renal. Entonces, la otra condición que produce una situación parecida, que en nuestro medio no es infrecuente, es la tuberculosis. Entonces, los pacientes con infecciones hacen estas necrosis papilares y eventualmente se puede comprometer y alterar la función renal de estos pacientes. Estos otros pacientes son pacientes que tienen, digamos, un riñón. Aquí ¿están viendo mi flecha, chicos? ¿Alguien me puede contestar? ¿Sí, no? Entonces, aquí estamos viendo el riñón del lado derecho. Aquí estás viendo el riñón normal, y aquí estás viendo una bolsa, ¿no? O sea, prácticamente no hay nada de parénquima renal, se ve como una cáscara y lleno de una colección dentro del riñón. Cuando tú terminas operando a estos pacientes y sacando la pieza, vas a encontrar que prácticamente son unas cavernas, o sea, el parénquima renal se ha perdido. Este paciente, como causa de este problema, tenía una estenosis de la unión ureteropiélica, y secundario a esa estenosis de la unión ureteropélvica ha ido perdiendo el riñón función. Finalmente se ha atrofiado todo el parénquima, pero esa orina que ha quedado colectada dentro del riñón se ha infectado y forman unos abscesos que se llaman pionefrosis. Y estos pacientes, si no los operas, estos pacientes tienen enormes posibilidades de perderse. En el caso de este paciente, si se fijan, acá está el istmo del riñón derecho y este es el riñón izquierdo. Entonces, felizmente no son los dos riñones, pero este es un riñón en herradura con un paciente con una colección dentro de su fosa renal, ¿ya? En algunas ocasiones a estos pacientes nosotros los vemos y vemos que están con un cuadro de compromiso de estado general, hacemos una tomografía, y a los radiólogos o una ecografía nos advierten que puede haber una colección, una pionefrosis, y algunas veces podemos resolver esto colocando un catéter doble J. Entonces, como se fijan ustedes, se ha puesto un doble J, que es una manguera que se almacena arriba en el riñón y abajo en la vía urinaria. Y como ven ustedes, esta manguera está saliendo por el meato ureteral y alrededor del catéter saliendo abundante cantidad de material purulento.
Entonces, esto se llama pionefrosis y lo que tiene este paciente es esta pionefrosis que está produciendo, que está siendo aliviada con la colocación de este catéter doble J. Entonces, es importante también saber que algunas veces estos pacientes pueden tener como causa de su problema piedras, entonces es una piedra que está enclavada en la porción proximal del uréter y eso puede hacer que se acumule orina, que hace que se desinfecte. Y en estos pacientes hay que ponerles un catéter doble J, como el que vimos en la anterior diapositiva, y una vez que el catéter está posicionado, tratar, o sea, obtener muestra de orina, cultivarla, dejar antibióticos de amplio espectro en el esquema que yo les he comentado, y una vez que eventualmente la infección ha sido controlada, se podrá hacer una ureteroscopía y ir y con láser romper esa piedra. En algunos otros casos, los pacientes ya debutan con estos cuadros complicados. Estos son pacientes que nacen congénitamente con una estenosis de la unión entre la pelvis y el uréter. Entonces, estos pacientes hay que controlar la infección y una vez controlada hay que operarlos. Entonces, hay que recortar parte de la pelvis renal y el uréter anastomosarlo de forma amplia a la nueva pelvis y hacer que estos riñones empiecen a drenar sin ningún tipo de obstrucción. Entonces, esta es una alternativa de manejo en estos pacientes que se pueden complicar por infecciones. Hay que tener especial cuidado en pacientes que están embarazadas. No es infrecuente que veamos pacientes con pielonefritis y no es infrecuente que veamos pacientes con pielonefritis complicadas, o sea, vienen con cuadros febriles y cuando las evaluamos tienen una litiasis, por ejemplo, en el uréter. Entonces, hoy, producto de la endurología, a estas pacientes mujeres las podemos operar. Entonces entramos, hacemos ureteroscopía, el láser y el ureteroscopio no daña al bebé, entonces se puede resolver esto. Y si es una piedra grande y compleja, dejamos un catéter doble J hasta que se complete el embarazo y una vez completado el embarazo, resolvemos el problema de la obstrucción o de la litiasis. No involucra que haya que interrumpir el embarazo, se hacen tratamientos endurológicos y se resuelven los problemas de la vía urinaria y sin afectar la condición o la situación del bebé. Entonces, hoy día esto ha mejorado muchísimo. También les he comentado un poco qué pasa con los niños. Con los niños hay que tener mucho cuidado. Hoy, producto de la calidad de antibióticos que se tiene, no es necesario hospitalizar a estos niños. Pero si ves que está comprometido el estado general del niño, es mejor que los hospitalices y trates a estos niños. Los ancianos son pacientes a los que siempre hay que tener cuidado, son muy frágiles, sus defensas están disminuidas, en gente que en general está más desnutrida, ya no se quieren alimentar y uno tiene que ser cuidadoso con estos pacientes y es mejor hospitalizarlos, eso va a permitir hidratarlos, dejarles antibióticos y monitorizar la evolución. Y si están con patología asociada como que son diabéticos, toman corticoides o alguna otra condición, con más razón estos pacientes hay que pensar en hospitalizarlos, ¿no? El diabético, si algún rato les preguntan a usted factores de riesgo de cualquier cosa, si dices diabético, probablemente en el 70% de los casos aciertes. Entonces siempre esto termina siendo casi una muletilla, ¿no? ¿Cuál es la causa de este problema? La diabetes. Entonces siempre hay que ser cuidadosos con estos pacientes diabéticos, ¿no? Y estos pacientes en líneas generales, todos estos con pielonefritis complicadas van a tener igualmente fiebre, escalofríos, dolor lumbar, pero sobre todo va a haber compromiso de su estado general y hay que descartar complicaciones en ellos, ¿no? Las bacterias son básicamente las mismas, el cultivo de estos pacientes es el estándar de oro y en general todos estos pacientes hay que hospitalizarlos, mantenerlos en reposo, hay que dejarles antipiréticos y líquidos parenterales y antieméticos, y hay que ver, algunos de estos terminan en unidades de cuidado intensivo porque producto de todas estas bacterias y toda la toxicidad que producen ellas, los pacientes pueden tener cuadros de compromiso de su estado hemodinámico secundario a la sepsis, ¿no?
Habíamos hablado de las opciones, yo partiría con las mismas opciones y eventualmente está muy comprometido, tal vez parto con carbapenémicos, dejo imipenem o meropenem, ¿no? Y si eventualmente lo vas a dar de alta, puedes dejarle de ertapenem, que tiene la ventaja de necesitar administración una sola vez por día, si es imipenem 4 veces, si es meropenem 3 veces al día. No olvidar que la gran mayoría de las veces, si no están complicadas, son Echerichia colis, pero si hay piedras y cosas, ahí vas a tener Preotius o Klebsiella o otras bacterias, ¿no? La mayoría de las veces incluso en estos pacientes, haces cultivos y con alguna frecuencia pueden salir negativos. Es más frecuente esto en las mujeres y más entre los 60 y los 100 años. Y una cosa que hemos comentado en la clase de ayer y vuelvo a insistir, tenemos que empezar a ser más responsables con la administración de los medicamentos. Yo creo que algún rato el gremio médico tendrá que ponerse más firme con respecto a las farmacias que se han vuelto vulgares lugares de venta de medicamentos, atendido por doctoras que se creen doctoras y que hacen un abuso de la profesión administrando medicamentos para cualquier cosa sin tener la formación ni la preparación para hacerla. Entonces esto está condicionando que tengamos una gran cantidad de pacientes que tienen enorme variedad de mecanismos de resistencia, y esto tiene que ver con el mal uso de los antibióticos, ¿no? Ayer también veíamos la Echerichia coli, el más común, y me gusta insistir con esta diapositiva porque ojalá les quede claro que la micacina tiene esta sensibilidad de 90%, las cefalosporinas alrededor de 66%, las quinolonas solo 28%, el benzoilcotrimoxazol 33%, piperacilina con tazobactam 88%, la sensibilidad de la ampicilina es solamente del 17%, o sea que no tiene tanta función, la moxiácido cloambulámico 56%. Ojalá, como les decía ayer, tomen un screenshot de esto porque esta es la realidad de lo que está pasando en el país, ¿no? La Klebsiella también hay que ir viendo, en general también la micacina tiene una gran posibilidad, las cefalosporinas bajan un poco, y los aminoglucósidos siguen siendo otra alternativa interesante. Con los enterococos, AMPI, Amoxi, la nitrofurantoína, la vancomicina también son buenas alternativas para Proteus. Hay que mirar qué es lo que sale, pero siempre hay que estar pendiente que los aminoglucósidos y los carbapenémicos son la primera alternativa en cuanto a eficiencia y esta asociación de amoxicilina con ácido clavulámico o las cefalosporinas son otra alternativa, ¿no? Entonces, un poco avanzando en la clase, ya nos quedan unos minutos, las complicaciones, estos pacientes con infecciones agudas complicadas también pueden presentar bacteremias, sepsis, disfunción de órganos sistémicos y múltiples y pueden hacer un cuadro séptico y fallecer, o sea, hay un porcentaje de estos pacientes que fallecen, ¿no? Entonces hay que identificar de forma temprana que la vía urinaria no esté obstruida, que los pacientes no hayan sido instrumentados recientemente o que tengan alteraciones del tracto urogenital. Y como decía, en los pacientes diabéticos y en los de edad avanzada siempre es una condición de complicación que hay que tenerla presente porque eventualmente eso puede ser, si no se identifica y se resuelve y se controla, la causa de terminar perdiendo a estos pacientes. Entonces, cuando hay que tomar decisiones, a veces la familia, pero ¿cómo, doctor, le van a sacar su riñón? Si ustedes miran este riñón, es un riñón que ya está perdido, no tiene nada de función. Entonces, estos pacientes es mejor llegar y sacarles el riñón, ¿no? Cuando tú tienes un paciente que tiene un absceso renal, ve si puedes acceder por vía percutánea y ve si se puede drenar. A veces sí se puede hacer, a veces no se puede hacer. Y con frecuencia es o porque no llegas o porque la colección es muy densa y no puede salir a través del aspirado. Pero hoy día estamos haciendo otras cosas, a veces guiando por vía ecográfica. No solamente llegamos con una aguja y aspiramos, sino que nos centramos dentro de estas cavidades, metemos un alambre guía, sobre la guía dilatamos un trayecto amplio que nos permite entrar con un calibre
un diámetro de un centímetro y medio de diámetro, con lo que sí vas a lograr drenar estas colecciones, pero tienes que tener cuidado de que estén en una parte periférica del riñón y que puedas llegar sin atravesar otras estructuras alrededor del riñón. Entonces, pero hoy día si tienes una colección que es periférica, grande, está muy densa y con una aspiración no puedes vaciar, eventualmente dejas una guía, dilatas y eventualmente puedes aspirar estas colecciones. Entonces, a los pacientes hay que tratarlos de forma adecuada. Aquí se ha hecho un drenaje de la colección esta. Aquí se está viendo la sonda que está saliendo. Entonces, estas son cosas que podemos hacer. A veces los abscesos renales son múltiples. En algunas ocasiones tenemos que entrar, abrir y drenarlos. Y en algunas ocasiones, si no está mejorando y el paciente se está comprometiendo, a veces tienes que entrar y retirar estos riñones. Yo creo que la urología ha tenido muchísimos hitos, es una especialidad que ha crecido mucho en el tiempo, pero si me preguntan qué hitos hay así puntuales, definitivamente el descubrimiento o la fabricación de la sonda Foley por el doctor Foley hace muchísimos años, más de un siglo atrás, fue una revolución que seguimos usando el mismo principio. Habrán mejorado la calidad de los materiales, pero la sonda Foley es otro gran descubrimiento. Y otra es esta manguera, que es un tutor ureteral o doble J. Es un catéter de derivación interno. Entonces acá estamos viendo que el riñón está, o sea, el loop superior está en la pelvis renal y el loop inferior en la vejiga. Entonces estos catéteres se suben sobre este alambre guía, lo están viendo acá a la derecha abajo. Entonces sube este alambre guía y sobre este se sube esta manguera. Entonces el momento que se mete dentro del alambre, esta estructura va a estar recta. En la medida que sacamos el catéter, esto recobra memoria y se vuelve a poner en esta posición curva, ¿no? O como doble J, como cola de chancho. Entonces, por eso también los americanos llamaban pigtail a esto, ¿no? Como cola de chancho. Entonces, acá estás viendo enroscado en la pelvis renal y abajo en la vejiga. Entonces, no se sale y permite el drenaje de colecciones. Entonces, aquí tenías un paciente que estaba obstruido probablemente por esta piedra y al colocar el doble J se ha vuelto a subir la pelvis, se drena, el paciente recupera y después hace una ureteroscopía y subes a sacar esa piedra. Entonces, si eventualmente tienes una zona de estenosis en el urétero y no estás pudiendo entrar por abajo y poner un doble J, se puede hacer una punción percutánea y drenar esto hasta que se resuelva la causa original de este problema. Entonces, yo no quiero entrar mucho a lo que dicen las guías porque creo que las guías están adecuadas a los países donde tienen un conocimiento de su bacteriología. Yo prefiero hablarles de la bacteriología nuestra y entender que los antibióticos que les he mencionado deben pensar ustedes cuando traten pacientes en que sea su primera alternativa de tratamiento. En nuestro medio, cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima son una alternativa. Y por otro lado, los aminoglucósidos, amicacina o gentamicina son una otra alternativa. Y posteriormente, imipenem, meropenem, o ertapenem o doripenem, cualquiera de estos carbapenémicos son alternativas. Siempre que vean un paciente, tengan cuidado en estos pacientes, hagan siempre, insisto con mis estudiantes los que rotan conmigo, que siempre hay que estar haciendo historias y valorando a los pacientes. Cuando hayan pacientes que no están respondiendo, descarten que no hayan complicaciones. No se olviden de los factores de riesgo asociados como diabetes, pacientes inmunocomprometidos. Y tengan siempre presente la velocidad de eritrocementación cuando está alta, cuando la proteína C reactiva también está alta. Ojo con esos pacientes. Y eventualmente hoy día procalcitonina es otra cosa que también se puede utilizar para ver estos estados de sepsis y eventualmente mirar y ver qué es lo que se tiene que hacer. En general, cuando las infecciones están complicadas, hay que extender tratamientos entre 2 o 3 semanas y hay que ir viendo en función a la sensibilidad que nos ha dado el cultivo.
Creo que estamos a 2 minutos de terminar la clase. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, una duda. ¿La pionefrosis es lo mismo que la pielonefritis santo-granulomatosa? No, no, doctor. Buena tu pregunta. Por eso siempre son buenas las preguntas, ¿no? En la pionefrosis o pielonefritis infectada, que también se da eso, es acumulación de pus dentro del sistema colector de orina, dentro del riñón. La pielonefritis santo-granulomatosa en general es una condición donde asociado a esto hay destrucción del parénquima renal, ¿sí? Y hay un cambio, hay una cambio en la característica del parénquima renal. Son riñones que han perdido función, tienen una coloración amarilla, en general son pacientes que tienen litiasis asociado y diabetes asociada. Pero son condiciones también que eventualmente hay que considerar y eventualmente si están ahí esos pacientes con pielonefritis santo-granulomatosas, hay que sacar esos riñones. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Creo que no hay, doctor. Bueno. Ya, chicos, buenas noches, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor.